Yo me llamo María del Pilar Segura Carranza. Nací en 1950 aquí en el pueblo de Coajimalpa, del cual me siento muy orgullosa, y de todo el trabajo que están realizando también ustedes como grupo de imágenes, Coajimalpa en Imágenes, porque en realidad están tratando de recobrar muchas de las cosas que se han ido perdiendo a través del tiempo y que a veces en fotografías o en pinturas, etcétera, pero que se han venido recuperando. Y aparte también a mí me ha dado mucho gusto porque han llegado muchos recuerdos de mi infancia, de mi juventud, etcétera. Hay cosas de las que a mí me gustaría hablarles porque son cosas que ya nadie habla, nadie sabe, y que yo creo que fueron importantes porque formaron parte de la formación del nuevo Coajimalpa. Hacía mucho tiempo, cuando yo era niña, existían unas misiones de salud. Haz de cuenta, venían aquí a Coajimalpa un camioncito que era de salubridad. No existía el centro de salud, no existía nada, había cuando más un médico en Coajimalpa, pero venía un camioncito de salubridad que traía un médico y 2 enfermeras. Entre esas 2 enfermeras estaba una señora que se hizo muy amiga de la familia, que se llamaba Marina Maldonado. La señora Marina ya murió, pero creo que realizó una labor muy importante y muy grande en el terreno de la salud. Yo he platicado con varias personas, nadie sabe de esto, nadie sabe, nadie se acuerda, pareciera como que eso nunca hubiera existido. Y a mí me parece importante porque fueron de las primeras cosas, de los primeros adelantos que hubo aquí en Coajimalpa en ese terreno. Poco más adelante establecieron el centro de salud, que le llaman Salubridad, ahí en Coajimalpa, a un ladito de la escuela Pichardo, en la casa que está exactamente a un lado. Establecieron ahí el centro de salud, pero yo recuerdo que todavía las calles de Coajimalpa estaban de piedras empedradas, y a veces uno iba casi que ahí corriendo entre las piedras para ir a Salubridad. No le llamamos centro de salud, sino Salubridad. Y más adelante ya se construyó el centro de salud actual, que está aquí en Avenida Juárez, a un lado de la secundaria, que es con el que contamos ahora, ¿no? Por otro lado, me gustaría también hablar de la cuestión de la educación y las escuelas en Coajimalpa. Me parece algo muy importante porque antes la gente estudiaba hasta 4º año de primaria. De hecho, mi papá fue una de las personas que siempre nos platicaba que él hasta 4º año de primaria hizo. Sin embargo, él como autodidacta aprendió muchísimas cosas a través de la experiencia, a través de los libros que leía, etcétera. Sin embargo, no tenía la gente de Coajimalpa otra oportunidad más que esa de ir. No había escuelas todavía, digamos que las escuelas estaban en una casa, un maestro daba clases a todos los niños de diferentes grados. Una sola persona se encargaba de toda la escuela, ¿no? Lo que eran escuelas incompletas, y no tenían todos los grados más que de primero a cuarto. Más adelante, estas escuelas, por ejemplo, hay una casa que está atrás de lo que era la casa del señor Salvador Acosta. Todos esos terrenos no estaban construidos porque eran, digamos, como puros terrenos baldíos, milpas, etcétera. Y la parte de atrás de las casas se comunicaban, y ahí en una de esas casas tenían como digamos la primera escuela, que funcionaba con tablones de madera sobre tabiques y piedras, ¿no? Incluso nos platicaba mi papá que llovía y el agua corría por debajo de los pies de los niños, porque todo era, o sea, digamos, como una especie de más tejaban, y los niños también se sentaban en tablones y tenían sus libros o sus cuadernos ahí encima de las tablas, y no tenían otra posibilidad, ¿no? Más adelante se construyeron, las 2 primeras escuelas que se construyeron fueron la Pichardo y la Ramón Manterola. Algunas personas dicen que primero se fundó la Manterola y después la Pichardo, sin embargo yo pienso que toda la estructura de la escuela José Arturo Pichardo
es la estructura de las escuelas que hay en el Distrito Federal, que son no muchas, pero son casi contadas, fueron construidas en la época de Porfirio Díaz. Entonces yo ahí sí creo, yo no tengo con precisión en qué año fue fundada esa escuela, construida, etcétera, pero sí fue en la época en que Porfirio Díaz estuvo al mandato de la presidencia, porque es el mismo tipo de escuela, con sus sótanos, sus patios muy amplios, muy grandes, etcétera. Y más adelante la escuela Manterola ya tiene otro tipo, ya como que fue una escuela distinta, ¿no? Que fueron las dos primeras escuelas que se realizaron. En la escuela José Arturo Pichardo estuvo como directora la maestra Dolores Castarrica Albarrán, quien realmente jugó un papel muy importante en la educación de Coajimalpa, porque ella, aparte de ser directora de la primaria, comenzó a buscar la forma de que pudieran los alumnos ir más allá de lo que eran los estudios de primaria, porque no había tampoco secundarias, ¿no? No tenían la posibilidad, pues, de que los jóvenes fueran a otra cosa. Se dedicaba la gente a trabajo del campo, a sembrar la milpa, a hacer labores domésticas y labores de campo fundamentalmente, a la agricultura, un poco a cuidar animales, etcétera. Ella lo que hizo fue andar de casa en casa, esto nos platicaba tanto ella como mis papás, andar de casa en casa, visitando a los papás de los alumnos para que les dieran el permiso y la posibilidad de seguir estudiando y terminar la primaria hasta 6º año y después poder ingresar a la secundaria. No la había. Sin embargo, ella se encargó de hacer todos los trámites entre la Secretaría de Educación Pública para que pudiera comenzar a funcionar la escuela secundaria 19 en el plantel de lo que es ahora la escuela José Arturo Pichardo. Los primeros alumnos que ingresaron a secundaria ingresaron en ese plantel, que está ahí junto a la carretera. Entonces, yo digo que ella jugó un papel así sumamente importante, que ahora, pues, en reconocimiento a su labor, le pusieron su nombre a la biblioteca que se encuentra aquí en el Centro Cultural de Coajimalpa. Digo esto porque a mucha gente todo esto se le va olvidando, se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo y son cosas que realmente hubo avances para el pueblo de Coajimalpa, de que las primeras posibilidades de estudio llegaran a jóvenes o a niños que realmente no tenían tampoco la posibilidad por ir a estudiar a la ciudad, estaba muy lejos, el transporte no era muy bueno, no existía la confianza de las familias de dejar a los jóvenes que se fueran a estudiar allá, etcétera, ¿no? Yo creo que sí considero esto como un factor muy importante para la educación de los jóvenes en Coajimalpa. La primera generación o de las primeras generaciones que tenemos de jóvenes que ingresaron y de los cuales esta maestra, que muy orgullosa puedo decirlo porque fue mi abuela materna, ella lo que hizo fue andar de casa en casa, como les decía, visitando a los padres, diciéndoles, denles la oportunidad, que vayan los jóvenes a la escuela, etcétera. Y tenemos todavía algunos personajes de esa época que todavía nos viven y todavía están por aquí. Entre ellos está el doctor Frappé, entre ellos está Claudio Sánchez, que también fue de los primeros casi de la primera generación, creo, de la secundaria. Magdalena Costa, quien ya murió hace 2 años, de los pocos que realmente salieron adelante y que no se fueron a trabajar a las labores del campo y a seguir lo mismo que hacían, o comercio, etcétera, ¿no? Sino que hicieron una carrera universitaria y llegaron, pues yo digo que hasta donde la vida los puso, ¿no? Por eso sí pienso que la maestra Castarrica tuvo un papel sumamente importante,
en la educación de los niños y los jóvenes de Coajimalpa. Las escuelas, ¿cómo se hacían las escuelas en aquel entonces? Primero que nada, se requería que se donara un terreno. La SEP ponía como requisito que hubiera alguien que estuviera dispuesto a donar un terreno, y entonces ya alguien se encargaba de hacer todos los trámites, y entonces ya venía la SEP, ponía a construir la escuela, ¿no? Aquí lo que funcionó mucho fue la llamada Junta de Vecinos. Existía una Junta de Vecinos que cada vez cambiaba de nombre, luego iban cambiando su nombre por temporadas, pero esa Junta de Vecinos se encargaba de conseguir un terreno, digamos en donación entre comillas, ¿no? Porque la persona donaba aparentemente, pero sin embargo bajo la promesa de que le iban a pagar una X cantidad de dinero. Entonces lo que hacía la Junta de Vecinos era realizar actividades, muchas actividades que pudieran recabar dinero y poder irle pagando a las personas que habían medio donado, digamos, ese terreno, porque además lo digamos que no lo pagaban al precio que era, sino un poco mucho más barato, porque era para un fin de beneficio de toda la comunidad, ¿no? Que en este caso era la cuestión de una escuela. Así fue hecha la escuela Calpilli, así fue hecho el jardín de niños de acá de José María Pino Suárez. Ya las escuelas posteriores no, esas ya se encargó directamente la Secretaría de Construcción Pública de hacer todos los trámites correspondientes, pero sí en un principio las primeras escuelas fueron hechas de esa manera. La Junta de Vecinos hacía rifas, hacía bailes, y sobre todo aprovechaban la cuestión de las fiestas patrias para hacer bailes, hacían kermeses en donde ellos pudieran recabar dinero, y todo ese dinero que se recababa era para hacer pagos parciales de estos terrenos. En este sentido hay personas que hicieron mucha labor por Coajimalpa, ¿no? Entre ellos sí quisiera hablar de mi papá, Luis Segura, que fue una de las personas que trabajó bastante. Está el señor Marmolejo, el señor Héctor Marmolejo, el señor Héctor Sierra. Había un señor que era periodista, ahorita no recuerdo muy bien su nombre, le decíamos el periodista, pero no recuerdo ahorita muy bien su nombre, Juan Nava, el señor Carmelo Cervantes, todos formaban, si se me olvida por aquí a alguien, pues una disculpa, porque de pronto mi memoria no anda muy bien que digamos. Incluso por ejemplo Antonio Flores, más adelante Salvador Loa, todos ellos conformaron en diferentes épocas esta famosa junta de vecinos, y con esa Junta de Vecinos pues hicieron bastante por Coajimalpa, ¿no? O sea, eran personas que pues, por ser de aquí buscaban el beneficio de que Coajimalpa fuera cada vez mejor, que tuviera cosas mejores, etcétera, ¿no? Se organizaban comités para elegir a las reinas de las fiestas patrias, y en estos comités se aglutinaba la juventud, digamos, los jóvenes de aquí de Coajimalpa se comenzaron a aglutinar en esos famosos comités de apoyo a las reinas de las fiestas patrias, y entonces los jóvenes también comenzamos a entrarle ahí. Yo a lo mejor tendría como unos entre 15, 18, 19 años aproximadamente, y entonces formábamos con ese comité, apoyábamos a una chica de aquí de Coajimalpa para sacarla adelante como reina de las fiestas patrias, y entonces hacíamos lo mismo que estábamos aprendiendo de los grandes, ¿no? O sea, de la Junta de Vecinos. Y era también igual hacer kermeses, hacer tales cosas, actividades, rifas, etcétera, para reunir dinero, y también dar todas esas aportaciones a la Junta Patriótica, porque en ese tiempo cambiaba el nombre, ¿no? Pasaba el nombre de ser de la Junta de Vecinos, pasaba a ser una Junta Patriótica. Tal vez todavía hasta la fecha sigan funcionando, con otras personas, claro, pero esto era destinado de manera íntegra todo al pago de los terrenos para la construcción de las escuelas. A mí de hecho me tocó tanto la cuestión de la época de construcción de la Calpilli como la época de la construcción del jardín de niños
Pino Suárez. Esto fue algo muy bonito porque creo yo que es una de las partes en donde de las épocas más bien, donde se ha aglutinado la juventud. Muchos de los jóvenes de aquí de Coajimalpa estábamos ahí, organizando cosas, ¿no? Organizando cosas, y luego creo que esto un poquito medio se fue abajo. Cuando hubo parte de la intervención de la delegación política, organizamos un ateneo cultural también, que fue algo muy padre, porque no solamente era una cuestión de organizar eventos económicos para juntar dinero para lo de las fiestas patrias, sino también era una cuestión de organizar eventos culturales para la población en general. Había grupos de folclore, se buscaban grupos de cantantes, etcétera, a manera de que los festivales, por ejemplo, para el Día de las Madres, para el Día del Niño, se buscaban cosas a manera de organizar estas fiestas en lo que era el Cine Cortés, que después también fue llamado Salón Cortés, porque se utilizaba primero como cine hace muchísimos años y después ya fue como un saloncito en donde se hacían fiestas, bailes, pero también actividades culturales. Todas esas cosas fueron así como unas experiencias muy hermosas para todos los jóvenes. Organizamos una vez un rally en el que participaron jóvenes de los distintos lugares de la delegación, de Chimalpa, Copilco, los alrededores, etcétera. Y pues tratamos de sacar siempre cosas más novedosas, también buscando siempre cosas que ofrecer, ¿no? También igual, creo yo que el primer desfile que se hizo en un Día de Muertos, que se hizo el primer desfile de jóvenes disfrazados de todo, porque ya comenzábamos como a tener cierta influencia de las cuestiones del Halloween, etcétera, y nos tocó, no recuerdo yo en mi vida antes haber tenido otro desfile de esos. Ahora creo que eso quedó como de que se hace cada año y los jóvenes salen a la calle a hacer sus desfiles, y pues se quedó como un precedente, ¿no? Que fue algo bastante bueno. Antes, o sea, Coajimalpa era así como un lugar pequeño, sin tanto tráfico, un lugar con muy pocos carros. Las calles comenzaron a cambiar poco a poco, o sea, de ser las calles empedradas que yo conocí de niña, comenzaron a ponerle ya losetas más grandes, después ya las cambiaron, comenzaron a ponerle ya el pavimento, etcétera, que se han ido cambiando cada vez, luego les cambian por adoquín, ahora ya otra vez ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo bien, pero van cambiando poco a poco, ¿no? Pero creo que existía como esa libertad de salir a la calle, y un Coajimalpa muy limpio. Don John Almaraz, que fue delegado de Coajimalpa mucho tiempo, hizo muchísimo por este lugar, muchísimo por este lugar. Siempre se mantuvo Coajimalpa, yo no sé si como las primeras delegaciones, pero tenía un lugar importante, ¿no? Como decían, Coajimalpa, así como el campo en el Distrito Federal, o la provincia en el Distrito Federal, ¿verdad? Una cosa así por el estilo. Sí. Es que en realidad, o sea, Coajimalpa era una provincia, o sea, un lugar hermoso, muy bonito, muy limpio, sus jardines llenos de plantas, de flores, los árboles, o sea, poco a poco vinieron a tirar árboles, comenzaron a venir a tirar muchas cosas, todas las cosas tuvieron que haber cambiado, aumentan los servicios. Cuando se construyó el periférico de la Ciudad de México, al construirse el periférico, toda la gente que sacaron de todas esas colonias que se encontraban
en toda esa zona, las reubicaron y las mandaron a la Navidad. Se formó la colonia de la Navidad, que no existía. Se formó toda la parte de San Fernando, que tampoco existía. Y pues Coajimalpa dio un giro muy grande, ¿no? Muy grande, o sea, cambiaron muchísimo las cosas. Algunas para bien, otras pues, no sé, todo el mundo añoramos nuestra parte de infancia, de juventud, de esa parte bonita, ¿no? De lo que fue Coajimalpa, que ya no es la provincia, ya no es el Distrito Federal, ¿verdad? Pero aquí seguimos. Yo creo que otra de las cosas que, por ejemplo, los jóvenes hicimos, yo no sé ahora, yo ahora no, estoy un poco despegada de esa parte, pero aparte de concentrarnos en los comités para elegir reinas de las fiestas patrias, también un poco nos dedicábamos al deporte, tanto hombres como mujeres, ¿no? Yo participé en unos equipos de básquet y de vóley que entrenaban, quien nos entrenaba era Eduardo Ordúñez. Eduardo Ordúñez era miembro del equipo de los Nibelungos, muy conocido ese equipo de los Nibelungos, ¿no? De básquetbol. Entonces él nos llevaba a caminar todos los días temprano, nos llevaba a hacer ejercicio, calentamiento y todo al Desierto de los Leones o a la Venta, y después ya nos entrenaba aquí tanto en vóley como en básquet. En el 68 la delegación organizó una mini olimpiada, que les platicaba yo a mis hermanas hace rato de una anécdota muy curiosa, porque les digo, siempre quise platicarles a mis nietos esta historia, pero como no tengo nietos, y quién sabe si los tenga, pues entonces pues se las voy a contar a ustedes, ¿no? Estos jóvenes pues nos dedicábamos a jugar, ¿no? Nuestro equipo de vóley y nuestro equipo de básquet. La delegación organiza la mini olimpiada en aquel entonces, y nosotros participamos con nuestro equipo, nuestro grandioso equipo. Entonces les digo que estábamos muy orgullosos porque habíamos sacado segundo lugar en básquetbol y nos dieron una medalla de plata, bueno, plata entre comillas, ¿no? Pero era lo simbólico de la medalla de plata, pero nada más había dos equipos. El equipo de Sintex, que ganó el primer lugar, y nosotros que ganamos el segundo. Entonces ahí pues sí realmente pues no nos quedaba otra más que segundo, no teníamos otra posibilidad, ¿no? Ahí tengo mi medallita que de recuerdo. Pero bueno, en aquel entonces fue muy interesante, porque quien vino a ponernos las medallas fue Juanito Martínez. Juanito Martínez, pues ustedes saben que fue un corredor que también igual tuvo un lugar muy importante en las Olimpiadas del 68, y él es no sé si de Chimalpa o de Zemplapa, pero creo que es de Chimalpa. Entonces él vino y nos puso nuestras medallas, etcétera, ¿no? Aquí yo creo que Coajimalpa ha dado mucha gente muy valiosa en todos los terrenos. Gente valiosa en el terreno educativo. Hay muchísimas maestras, sabemos muchas maestras. Nosotros venimos de una familia de maestras, todas en mi familia somos maestras. Hay personas que pues efectivamente, ¿no?, que han participado en las Olimpiadas, como Juanito Martínez, que tuvieron un gran papel aquí. Me gustaría hablar también un poquito de un señor que se llamaba Baudelio Loa. Este señor corría en la carrera panamericana, y varias ocasiones obtuvo medallas en estas carreras, y él era de aquí de Coajimalpa. Me estaba ya acordando de un joven que se llama Jesús Ramírez Chucho. Un poco, a veces lo confundían con el Cumbias, porque también igual tenía problemas de lenguaje, parece que tenía parálisis cerebral, y entonces era una persona muy inteligente, muy inteligente, pero tenía problemas de lenguaje y problemas de movimiento. Él hizo una canción, era compositor, y él hizo una canción que se llamó La Barquita de Madera, que era muy cantada por las hermanas Núñez. Después como que alguien más se apropió esa canción,
según supe más adelante que alguien se apropió de esa canción, pero él la cantaba aquí en Coajimalpa y cantaba, digamos, en su trastabilleo de palabras y todo, ¿no? Pero él compuso esa canción. Yo digo, Coajimalpa dio muchos artistas de todo tipo. Músicos, tuvimos desde hace muchísimos años, aparte de las bandas que han existido en Coajimalpa, que han sido muchas bandas muy importantes. Mi familia viene de una familia en donde se formó una orquesta. El abuelo, el papá de mi papá, formó una orquesta con todos sus hijos e hijas. Todos tocaban algún instrumento. Estamos hablando de, por ejemplo, el señor Honorio Segura tocaba el violín. Bueno, mi tío Honorio tocaba el violín, mi papá tocaba el salterio, llegó a tocar también clarinete. Las tías tocaban la guitarra, tocaban la mandolina, total que todo el mundo, todos los hijos tocaban algún instrumento. Y desgraciadamente ninguno de los nietos les heredamos eso, ¿verdad? Pero los bisnietos sí, hubo varios bisnietos que sí les heredaron esa parte de la música. Aquí en Coajimalpa se formó una pequeña orquesta. No recuerdo ahorita más o menos en qué fechas, pero trajeron del puerto de la Ciudad de México, importaron casi que digamos, un proyecto que tenían en Colombia para los jóvenes, para poder sacar a los jóvenes de la drogadicción, alcoholismo, etcétera, y lo importaron a México. Entonces se formó en toda la República Mexicana, se formó un programa de orquestas y coros juveniles de México. Aquí en Coajimalpa se formó una orquesta de niños, o sea, había un niño hermoso, de veras hermoso, que era de San Jacinto y tocaba los timbales, y para poder tocar los timbales de ese niño tenían que subirlo arriba de una silla, y el auxiliar del director de la orquesta estaba ahí ayudándole, y el niño tocaba acá con todas sus ganas los timbales, y el maestro abajo le movía los pedales, ¿no?, de la orquesta. En esa orquesta, puedo también yo estar muy orgullosa de esa orquesta, porque de ahí surgió mi hija, que también es violinista, y sus primeros pasos en la música los tuvo en esa orquesta, ¿no? Gabriel Acosta también igual, no sé si ahora, pero la última vez que yo platiqué con él, me decía que él estaba estudiando también igual varios instrumentos, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto porque todavía algo queda, ¿no? Algo queda de todo ese proyecto, que fue un proyecto de veras maravilloso. El maestro Fernando Lozano, director y músico de aquí mexicano, llevó este programa a nivel nacional y formaron orquestas en diferentes lugares. Aquí en Coajimalpa, la primera vez se presentaron aquí en el Auditorio Morelos, se presentó la orquestita, le decíamos, porque una orquestita de puros niños, ¿no? Se presentan y se va la luz. Y había venido de visita el maestro Fernando Lozano a ver cómo estaba funcionando la orquesta, ¿no? Y entonces, pues el director acá muy nervioso y todo, el director era el maestro Jesús Rico se llamaba el director de la orquesta. Él era de Toluca y venía todos los días aquí a trabajar con los chicos de aquí de Coajimalpa. Entonces lo que hicieron, o sea, estaba, y de pronto se nos va la luz y todo el mundo pensamos que se iba a parar la orquesta. Pues no, estaban tocando el guapango de Moncayo y los niñitos siguieron sin director, porque no se veía el director ni se veía nada, no veían los atriles, no veían las partituras. Y entonces, ¿qué sucede? Que continúan todos los niños tocando al parejo hasta que terminaron terminaron de tocar el guapango. Y se para el maestro Lozano y dice: yo venía a deshacer esta orquesta porque yo pensé que no estaba funcionando, pero esta orquesta continúa. Fue algo de veras, o sea, fue algo muy emotivo, muy emotivo. Creo que hubo quien lloramos ahí en esa ocasión y todo, pero pues ojalá que esto continúe, que siga funcionando
que siga funcionando. Yo no sé, ahorita no le he seguido a la orquesta cómo van. De hecho, mi hija salió de esa orquesta, se fue a la orquesta de la Miguel Hidalgo y así ha seguido su carrera. Ahora sigue trabajando en la orquesta del Estado de México, en la OSEM, y continúa, ¿no? Yo creo que hubo varios niños de aquí de Coajimalpa que volaron muy alto, ¿no? Está Edith González, que fue nieta de Miguel Segura, al Michigan. Vi que subieron hace poquito una fotografía de su carcachita, hablaban algo de la carcachita de Miguel Segura, le decían del Michigan. Su nieta también salió de esa orquesta. No sé en qué orquesta esté ahora, pero también igual varios jóvenes de aquí de Coajimalpa les abrieron las puertas en la Escuela de Música, Vida y Movimiento en la línea Listli, y a partir de ahí se fueron creciendo en ese terreno, ¿no? Otros artistas, como también igual teníamos, por ejemplo, había un Sabás que yo no sé cómo se apellidaba, que era buenazo en el baile, ¿no? O sea, era todo un artista para la cuestión del baile. Y yo creo que Coajimalpa, que mucha gente de pronto nos vio como de que, es del pueblo, ¿no? Este pueblo ha dado muchísima gente, muy valiosa, ¿no? Y así como ellos puedo mencionarles a muchas personas muy valiosas que han surgido de aquí, que han crecido profesionalmente, que han hecho carreras, no solamente carreras universitarias, sino carreras artísticas. Hay varios grupos de folclore que he tenido la fortuna de verlos en sus presentaciones, y que de veras qué cosas tan hermosas hemos tenido. Y no sé si tenemos tiempo, porque hay algo más que yo quería por ahí platicarles. Coajimalpa tiene sus leyendas. Y, por ejemplo, a mí me ha interesado mucho la cuestión de lo que eran las brujas en Coajimalpa, ¿no? Me decían a mis sobrinas, yo quiero enterarme de esas historias. Y hasta me decía incluso, ¿por qué no organizan un proyecto que cuente su historia, y que cada quien cuente una historia de no solamente de ese tipo, de cualquier otro tipo, ¿no? Porque hay muchas historias que se van perdiendo, con el tiempo se van perdiendo. Mis papás y todos los tíos que se reunían alrededor de la mesa del comedor de esta casa platicaban tantas cosas tan interesantes. Entonces nos contaban que ellos eran, digamos, como no mineros, sino trabajadores en las minas, ¿no? Trabajaban en una mina de arena. Y además, por ejemplo, también igual de jóvenes se juntaban y se iban a todas las lomas, todo lo que ahora es Interlomas, que antes eran puras lomas, ¿no? Puras lomas, las lomas del Moral y todas las lomas que ya no existen. Y se iban por allá, no sé ellos ya se iban a pasear o no sé, pero dicen que en las noches se alcanzaban a ver que de cerro a cerro se formaban como unas bolas del hombre y brincaban de cerro a cerro, porque había como dos versiones de brujas, ¿no? De las brujas aquí en Coajimalpa. Una versión era esa, que decían que se formaban bolas de fuego y brincaban de un cerro a otro cerro, que entonces pues no podían ser otra cosa más que brujas, porque qué fenómeno natural, digamos, pudiera explicarse de que se formara esa bola de fuego y brincar además de distancias tan largas, ¿no? Y ellos contaban que iban un día con sus lámparas de mineros, comenzaron a hacerles como señales, a llamarlas, con sus lámparas de mineros que se ponen aquí en la frente, y le comenzaron a hacer señas, y que entonces se dejaron venir las bolas de fuego, se dejaron venir cada vez más cerca, pues todo era puras lomas. Y que entonces de pronto sintieron como algo pesado y fuerte se les cayó encima y los tiró, pero que ellos sintieron como entre una especie de ave, pero con alas muy grandes, que los tiró en una zanja. Y que entonces después, cuando ya comenzaron a ver qué pasó, todos platicaban la misma versión. Todos decían, no, pues son las brujas, ¿no? Esa era una versión de las brujas.
Y la otra versión de las brujas que contaban también mucho era que las brujas, había mujeres en el pueblo que se convertían en brujas por la noche y se iban a chuparles la sangre a los niños, ¿no? Pero era impresionante cómo lo platicaban, porque decían que se quitaban las manos y las piernas, las ponían así en especie de cruz en el plecuil, en el fogón, ponían sus manos y sus piernas para que estuvieran calientitas y no les fuera a pasar nada, y luego se convertían en guajolotes y se iban volando a otro lado, ¿no? Pues yo digo que en ese entonces los guajolotes volaban demasiado, porque yo he visto que los guajolotes vuelan un poquito, ya hasta ahí quedan, pero son historias bonitas que contaban, y sobre todo que a los niños nos tenían muy impresionados. Y las mujeres entonces, sobre todo las mujeres que tenían niños chiquitos recién nacidos, decían que tenían que poner debajo de la almohada, en la cama donde estaba el niño, unas tijeras abiertas para que las brujas no se acercaran y les fueran a hacer daño, ¿no? Esas partes son cosas muy bonitas, ¿no? Hablaban de la leyenda de la Llorona, que se habla en todos lados. También, en una ocasión fuimos a comer a una casa y había una señora ya grande que nos estaba platicando que ella la había escuchado y que la había visto. Y que había visto pasar así a la Llorona, que la había visto pasar por la calle rápidamente, que venía volando y que gritaba. Y entonces, pues mis hermanas y yo nos volteamos a ver así como de que a ver qué que es cierto eso que nos está platicando, porque mi papá nos había platicado una historia de que cuando ellos eran niños eran panaderos, tenían su panadería, los papás tenían su panadería, entonces a todos los hijos los ponían desde amasar la masa y después a repartir el pan, y tenían una bicicleta, y ahí ponían en la bicicleta el canasto del pan tapado con mantas, ¿no? Iban, repartían todo el pan por las tienditas que había por acá arriba del cerro, y de regreso ya con su canasto vacío cogían las mantas, se las ponían encima y se bajaban en la bicicleta, todo la Juárez, todo lo que daba de velocidad. Ahí venían en la bicicleta con su manta gritando: ¡ay, mis hijos! Pues yo digo que ellos se divertían en grande, y esta persona que nos platicó después de esa historia, pues nos aseguraba que ella había visto a la Llorona y la había escuchado perfectamente ya en la noche, ¿no? Cuando no había nada de luz en todo el pueblo, pues no había luz entonces no había luz en el pueblo, ¿no? Entonces son historias muy bonitas, en las cuales a veces pues les encuentra uno explicación, y ahora pues ya los ve uno desde otro punto de vista diferente, ¿no? Diferente, pero es importante, porque son historias que aquí nacieron, ¿no? Me preguntabas sobre la cuestión de lo de las casas, ¿no? Hay muchas casas aquí en Coajimalpa que todavía se conservan. La mayor parte de las casas eran casas con techos de 2 aguas, de teja, que tenían adentro jardín o una huerta, y por lo regular tenían, digamos, como sus corredores, ¿no? Sus corredores llenos de flores, llenos de pájaros, llenos, o sea, de alegría, ¿no? Yo digo de alegría. Mi mamá era muy dada aparte que trabajaba, ella también fue maestra. Y también igual yo pienso, admiro mucho a mi madre, porque ella, Luz Carranza de Segura, fue una mujer fuera de serie también, porque cuando la mayor parte de las mujeres se dedicaban al hogar, al esposo, a los hijos, ella se dedicó a estudiar, ¿no? Estudiar y salir adelante con esposo, hijos y estudios, ¿no? Y trabajo. Pero sin embargo, ella cuando estaba de vacaciones siempre nos llevaba a pasear a todos los lugares cercanos. Íbamos a San Jacinto. A San Jacinto era a la casa del señor Ángel Granados, que estaba una casa que estaba en el mero cerro de San Jacinto, hasta la última casa, juntito un molino. Y nos íbamos caminando
Entonces nos íbamos caminando por acá por Tumbaburros, de Tumbaburros para abajo, pasar por el río, luego subía uno, baja, hasta la Costilla del Diablo, que se llamaba, la parte más alta del cerro, bajaba uno al río Borracho y volvía uno a subir otra vez a San Jacinto. Pero para este camino, que era una cosa hermosa de veras pasear por eso, este camino, resulta que pasábamos por dos peñas, que le llamaban la Peña del Sol y la Peña de la Luna. Pero se contaban muchas historias sobre eso. Y se pasábamos por un lugar que le llamaban la Cueva del Diablo. Y decían que ahí salía el diablo y que se aparecía en forma de chivo, con una pata de chivo y una pata de gallo. Entonces los niños cuando pasábamos por ahí nos daba mucho miedo, ¿no? Queríamos pasar, si vamos a llegar donde están las peñas, yo no sé si existen todas esas peñas porque con la construcción de esta nueva autopista que va de la Venta a Chamapa, pues ya creo que todo eso desapareció, ¿no? Pero era de veras así terrorífico pasar por ahí, ¿no? Y siempre después del regreso de nuestros paseos, casi por lo regular, pasábamos a visitar a las familias de los lugares que no teníamos oportunidad de visitar. Y entre esas familias estaba la tía Jesús, que pasábamos a visitar cuando íbamos al Distrito de los Leones caminando, que era la otra historia que yo te contaba, de que íbamos al Distrito de los Leones caminando también igual con ella, y de regreso siempre pasábamos y allá hacíamos como una escala técnica, ¿no? Pasábamos a saludarla, y era una mujer tan alegre. Yo no sé de dónde derramaba tanta felicidad, tanta alegría, pero de veras te la regalaba así, te regalaba toda su alegría. Y aparte siempre sacaba una charolita. Yo pienso que tenía a alguien que la ayudaba ahí, porque ella siempre estaba en la silla de ruedas y unas carcajadas, por cualquier cosita eran unas grandes carcajadas, ¿no? ¿Cómo la recuerdo? Era algo hermoso llegar a visitarla. Su casa era como la pintó Gabriela Costa, exactamente como la pintó, ni más ni menos. Era una casa hermosa. Por dentro tenía todas sus jaulas colgadas en su corredor, llenas de pájaros, miles de macetas ahí. Bueno, yo veía miles de macetas de colores con malbones y no sé qué otras plantas, pero tantas plantas de colores así infinitos. Pero sobre todo esa parte tan hermosa que te regala la gente de Coajimalpa, ¿no? Una característica de la gente de Coajimalpa es ser hospitalaria. Y la mayor parte de los lugares a los que tú vayas, a cualquier casa que tú vayas, te vas a encontrar con la hospitalidad de toda una familia, ¿no? Ella vivía sola, de hecho, porque el padre Adrián pues se iba casi por lo regular a todo lo que le correspondía de sus labores de sacerdote. Él realmente aquí en Coajimalpa no oficiaba misas, él oficiaba misas en otros lados, en otros lugares de la ciudad. Tenía como su propio lugar, no sé exactamente en dónde, pero sí, casi no estaba aquí en Coajimalpa, más que cuando lo llamaban, que alguien quería en específico que él oficiara una misa, ¿no? Pero así como esas, hay muchas otras casas. La que te comentaba yo de la casa de las Teresitas, ¿no? Ahora ya me enteré un poquito de la historia, un poquito completa, porque me dicen que tenía aparte un hermano. Yo sabía que eran esas dos mujeres que arreglaban los altares de la iglesia de aquí, de la parroquia de San Pedro. Y toda la vida estaban aquí, además cantaban hermoso, porque en misa tenían unas voces, pero que parecían así jilgueros. Y ya eran grandes, unas mujeres ya grandes, siempre las veías con su rebocito muy tapaditas así, ¿no? Sus faldas muy largas. La clásica mujer de Coajimalpa de aquella época, ¿no? Y me contaban unas semanas que tenían un hermano y que el hijo del hermano es quien se hace cargo ahora de esa casa. Porque duró abandonada muchísimo tiempo, cerrada y abandonada. Yo una vez pasé y vi que sí había ahí como, la puerta estaba como abierta, y yo dije, creo que ya hay alguien por aquí, ¿no? Pero yo pensaba así como de que decía, bueno, ¿no será posible que Antropología o alguien se haga cargo de rescatar esas casas? Porque son patrimonio
patrimonio que debemos de conservar, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Tirarla, porque ya son casas que dicen, no, ya están viejas, los tiran y construyen cosas nuevas, ¿no? Pudiendo rescatar esa parte, ¿no? Hay otra casa que a mí me encanta, que está en la Coahuila, que esa casa era de la tía Sarita y del tío Cera, mi tío Cera, Serapio, que era y que antes tenía la carnicería de aquí, de enfrente del jardín. O sea, era, digamos, abuelo de Agustín, ¿sí? Abuelo, sí, abuelo de Agustín. Entonces, esa casa que vivían ellos dos, que eran hermanos, ella se dedicaba a cuidar a las vacas y a sacar la leche, etcétera. Tengo un libro de cuentos que te traje también igual para que tengas la posibilidad de leerlo después con calmita. Y ahí en ese libro de cuentos hay un cuento que se llama La tía Sarita. Entonces yo mezclo varias historias ahí, un poquito recreadas como cuento, ¿no? Algunos nombres, etcétera, varían, etcétera, ¿no? Pero esa casa, no sé, a mí me tiene fascinada. Era una casa que tenía un pasillo, igual un corredor que ese da al exterior, ese no era el corredor interior, era un corredor que da al exterior, está exactamente enfrente de la Candelaria, un poquito más hacia acá, un poco más para la fuente. Es más, es la casa que le sigue de la fuente, si la ubicas, ¿no? Este molillo no está abajo. Bueno, la iglesia del molillo. También se media segura. Ajá, el bolillo, sí, el bolillo. Pues el bolillo es de esa misma familia, descendiente de esa misma familia. No me acuerdo si se llama, el bolillo se llama Roberto, bueno, Roberto. Sí, ¿verdad? Sí, entonces esa casa estaba el corredor lleno de flores, lleno de pájaros y macetas, todo hermoso. Entrabas y había una sala con un piso de tarima y tenía una silla, una mecedora en donde ella se sentaba a rezar su rosario. Entonces las escenas las tengo así tan precisas. Yo las retraté esas escenas en mi cuento, se llama La tía Sarita, ¿no? En donde cuento las historias que ella contó, un poquito las historias que ella contaba cuando íbamos a visitarla. Contaba miles de historias hermosas de lo que ella sabía de aquel entonces, ¿no? Y ella vendía leche, o sea, se encargaba de sus vacas, tenía su chica que le ayudaba y todo, pero se dedicaba a vender leche, ¿no? Y en eso de vender leche, pues todo el mundo llegaba a platicar historias, ¿no? Y entonces ella, cuando la estábamos, pues nos contaba también varias historias, o sea, eran cosas así bien interesantes, ¿no? Entonces, espero tengan la posibilidad de leer ese es libro. toda una tradición oral eso. Sí, muy padre, muy padre. Y yo pues un poquito recogí algunas cosas de esas y pues ahí traté de hacer cuentos con algunas historias, ¿no? Algunos otros, o sea, hay otro también que se llama Cempasúchil, el otro cuento, y ese habla un poquito, inicia un poquito con la casa que era de los abuelos paternos. No sé si tú ubicas, ahora vive ahí Gerardo Segura, hijo del capitán. Exactamente, esa casa medio conserva su parte original, porque afuera pues ya la cerraron todas. Entonces tenían una reja que se podía ver hacia adentro, y igual sus corredores eran corredores llenos de pájaros, llenos de flores, de macetas, todo tenían ahí. Igual los pisos de tarima, unos pisos de tarima muy bien cuidados, conservados y todo. Su altar, tenían un altar exactamente adentro, su cuarto, que era, no, pero cómo le llamaban, pero era pues como un oratorio, ¿no? Era un oratorio. Los relojes estos antiguos que tenían así sus péndulos, ¿no? colgaban así sus cadenas, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pues se han ido perdiendo y son pocas las casas que todavía quedan así. Yo no sé si por dentro esa casa seguirá igual, si ha ido cambiando, a lo mejor sí, porque te digo, como ahora ya está cerrada por completo, ya no se puede ver qué pasa adentro, ¿no? Y pues sí, son casas, y esa casa está relacionada en este cuento, como que pasas de la casa al panteón.
Y hay una historia ahí también igual muy bonita, léela luego con calma, de qué sucede dentro del panteón, ¿no? Fuera del panteón, o sea, hay una serie de cosas ahí mezcladas, cosas muy bonitas. Yo he tratado también, igual como de ir juntando cosas para escribirlas. Esto que ustedes están haciendo es algo hermoso, de veras, hermoso, como es otra parte, pero también es una parte artística. Es una parte artística porque ustedes están además reconstruyendo cosas, ¿no? Un poco antropólogos. Ajá, exactamente. Entonces, eso que están reconstruyendo, que de veras que es algo padrísimo, porque toda la gente que vive en Coajimalpa en la actualidad no sabe, ¿no? No sabe. Y que además mucha de la gente que pudiera contarnos tantas cosas se ha ido muriendo, ¿no? Que ya no están aquí. Entonces, pues uno se acuerda de algunas cosas, pero pues no de todas, ¿no? Te acuerdas medio de, mira esto, ¿no? Pero hay otras tantas cosas que también uno ya las perdió. Y uno de pronto dice, ¿cómo no escuché cuando los abuelos platicaban? ¿Cómo no supe escuchar? ¿No? Porque nuestros intereses eran otros. Igual ahora los jóvenes, ¿no? Igual no escuchan a sus abuelos, que de pronto, el abuelo ya no anda diciendo cosas, ya no sabe ni lo que dice. Está chocheando, ya no sabe ni lo que dice. Sin embargo, escuchar esas pláticas de los abuelos es tan rico, y uno más adelante dice, híjole, ¿cómo no lo escuché para poderlo contar? ¿No? Porque también uno se queda con muchas interrogantes sobre lo que es Coajimalpa y sobre muchas de las cosas de aquí, ¿no? O sea, cómo existía antes lo que era el puente, que ahora ya no queda ya ni mucho menos. Y en ese puente daba miedo pasar por ahí por todas las historias que contaban, ¿no? De los aparecidos, ¿no? De todos los que se desaparecían por ahí, cosas así. Las historias que contaban acá del lado de Chamisto, ¿no? En este libro que te platico, se llama Eva Niña y otros laberintos, contamos cuentos para adultos, no son cuentos para niños, son cuentos para adultos, pero escribimos 6 personas, ¿no? 6 personas, y por ejemplo José Luis Loa también cuenta, él también ya murió hace un año, y él también nos cuenta historias sobre el Nahual, sobre cosas así, de cosas de historias. Teníamos como en planes hacer un libro exclusivamente sobre leyendas leyendas de Coajimalpa, ¿no? Lo comenzamos a trabajar, pero desafortunadamente, bueno, primero terminamos el que ya teníamos, y desafortunadamente pues él ya no está, pero de alguna manera yo digo, pues es un pendiente que yo tengo ahí, ¿no? Que lo tengo que hacer. Tengo 2 pendientes. Quiero hacer la biografía de mi abuela, Dolores Castarrica. Quiero hacer esa biografía porque fue una persona muy importante en la educación de Coajimalpa, y quiero hacer ese otro libro de leyendas de Coajimalpa, ¿no? Pues a ver más adelante cómo nos va, ¿no? Sí, y pues yo creo que con esto yo cierro. Quiero agradecer al grupo de Imágenes de Coajimalpa, agradecerte a ti también personalmente por ese trabajo que estás realizando, agradecerle a mi hermana Cristalina por habernos permitido el espacio, podernos y abrirle las puertas, porque ella me abrió la puerta de este grupo, ¿sí? O sea, yo no sabía que ustedes estuvieran trabajando en esto, ¿no? Y un día llegó y me dijo, oye, mira, hay algo bien interesante, ven, quiero que lo veas. Entonces ya me comenzó a enseñar de las fotos que estaban subiendo y todo lo demás, y me pasó el vínculo, ¿no? Y los he estado siguiendo, a veces no comento nada porque a veces anda uno con miles de cosas, pero los he ido siguiendo, y me parece muy interesante todo lo que ustedes están haciendo. Te agradezco mucho la posibilidad de esta entrevista, somos nosotros, porque también es una posibilidad de darles a otros un poco del saber que tiene uno, ¿no? Y que uno no tiene el derecho de quedárselo, porque no es de uno nada más, es un saber colectivo, ¿no? Entonces, pues si otros pueden en un momento determinado, pues darle continuidad a todo.
todo esto, ¿no? Y te vuelvo a decir la propuesta de una de mis sobrinas que me decía que por qué no hacen como una especie como de foro en donde que se llame Cuenta tu historia, ¿no? Y yo creo que eso sí también estaría bastante bueno, porque tienen la posibilidad de participar personas de todas las edades y cada quien puede contar una historia. Sí, de hecho es lo que habíamos planeado con Gabo, hacer esto. Hay varios proyectos, no los menciono en el momento porque hasta que estén ya bien específicos, pues ahorita te platico por fuera de la ley, para que vea así. Y pues bienvenidas, si nos puedes apoyar, muy bien recibida toda la ayuda. Pues dentro de lo que pueda, con todo gusto, Claro que sí. con todo Sí. gusto, y muchas gracias. Al contrario, a ti por este espacio. Sí.